Bien, buenas noches. Buenas noches. Quien les habla es economista de los rurales. Actualmente tenemos los servicios en la subdirección de la plataforma de la dirección del CEAS, del Organismo Superior de Protección del Estado. Entonces, conmigo hoy día vamos a trabajar dos temas, ¿no? Lo que es el sistema administrativo de tesorería y el sistema administrativo de la inversión pública, el Nacional de Inversión Pública, es el SNIP, ¿no? Y el marco ligándolo a lo que es comunicaciones del Estado, ¿no? Entonces, dado que tengo entendido que el diplomado que ustedes están siguiendo está viendo como marco general de lo que es comunicaciones del Estado, ¿no? Entonces, una temática que bien, entonces vamos a iniciar esta exposición indicando lo siguiente, ¿no? ¿Qué debemos entender por la administración pública? Según la diapositiva que les he preparado, nos señala que administración pública es la organización del Estado que canaliza demandas sociales y las satisface, transformando los recursos públicos en acciones modificadoras de la realidad al producir bienes, servicios y en algunos casos regulaciones. Entonces, vamos a entender, ¿no?, es la organización del Estado, ¿no? Cuando hablamos de organización del Estado, en otras palabras, podemos entender de qué se trata del aparato público que está compuesto por diferentes entidades, ¿no? Si hablamos desde el punto de vista sectorial, podemos hablar de los 19 sectores en la que está conformado el aparato público del país, ¿no? El sector de defensa, el sector de agricultura, el sector de cultura, el sector interior, etc., ¿no? Todos esos sectores. Y dentro de ellos vamos a encontrar, pues, un grupo de entidades partícipes de estos sectores. ¿Bien? Entonces nos señalan que estas canalizan, dicen, las demandas sociales. ¿Cuáles van a ser esas demandas sociales? Serán demandas que tengan que ver con aspectos de salud, con aspectos de educación, con aspectos de vías, donde tenemos que transitar, ¿no?, caminos, carreteras, aspectos, digamos, sobre seguridad, ¿no?, tanto seguridad ciudadana como seguridad del país. Asimismo dice, y la satisface estas demandas. Para ello, tiene que transformar los recursos públicos, los recursos del Estado, ¿no?, en acciones modificadoras de la realidad. Sí. ¿Cómo un ejemplo? Sí, no te preocupes, gracias. ¿No? En acciones modificadoras de la realidad. Pues bien, entonces, si queremos, por ejemplo, prestar servicios de salud, pues las localidades que no cuentan con centros de salud, tenemos que modificar esa realidad, de no contar con centros de salud, ejecutando quizás una obra que se llama hospital, centro de salud, posta médica, ¿no? Además de hacer la construcción correspondiente, tendremos que equiparnos y a su vez tendremos que dotarnos de los recursos humanos, los recursos de equipamiento, etcétera, para, pues, transformar esa realidad de localidades no atendidas en servicios de salud para que tengan coberturados estos servicios, ¿no? Estamos transformando esa realidad. Y vamos a encontrar
no solamente entidades del Estado que se constituyen en prestar servicios. Dentro de todos vamos a encontrar entidades del Estado que también producen bienes. Entonces, ya pensemos, ¿no? ¿Serán todas las entidades que producen bienes o todas las entidades que producen servicios? No todas las entidades producen servicios, no todas las entidades producen bienes. Entonces, empecemos a ubicar, a ver, del conjunto de entidades, ¿cuál de ellas encontramos que produce bienes? Es más difícil, ¿no? Porque servicios es fácil, ¿no? Encontrar una municipalidad, por ejemplo, presta los servicios, ¿no? El servicio de seguridad ciudadana, el servicio de otorgar las licencias correspondientes, ¿no? Licencias de construcción, licencias de funcionamiento, etc., ¿no? O SUNAT, por ejemplo, el servicio de recaudación de los fondos, ¿no? E incluso operadores de recaudación de salud, de lo que es SENATI, etc., ¿no? Que todos trabajan. Entonces, en servicios podemos encontrar un buen número de entidades, por ejemplo, de bienes. Un ejemplo de una entidad que produzca bienes. Ustedes seguramente en alguna oportunidad han tomado un mate de coca, ¿sí? Un mate de coca de lis. ¿Quién produce eso? ¿O quién fue, digamos, el pionero en el país en producir estos sustantes de coca? La Empresa Nacional de Comercialización de la Coca. ¿Tienen ustedes un ejemplo de una entidad del Estado que produce un bien? En este caso, un capital. También producen, digamos, como bienes, producen harina de coca. Como bienes, ENACO es la proveedora de los laboratorios para que estos laboratorios o las entidades que tengan que ver con los insumos para, por ejemplo, las vacunas, que tiene insumo en base a coca, o los narcóticos en base a coca, pues bueno. Hay entidades del Estado, como por ejemplo, ustedes sabrán escuchar el Instituto Nacional de Salud, que producen los bienes, ¿no? O son los proveedores de todos los hospitales de las vacunas. Son bienes producidos. Pero ellos se elaboran también las vacunas. Cierto tipo de vacunas. ¿Cómo les importa? En algunos casos. Hay bueno, por ejemplo, para la influenza sí las importamos, ¿no? Pero hay unas vacunas, no solamente las vacunas para el humano, sino también vacunas para lo que son los productores de, digamos, para los agricultores, para los porcicultores, luego tenemos la Universidad Agraria La Molina, ejemplo clásico, ¿no? Si bien es cierto, lo hacen con medidas, digamos, de promoción, de investigación, etc. Pero finalmente también ellos venden sus productos producidos, para la redundancia, por la universidad, ¿no? Es un centro de comercialización. Vivimos cerca ahí, nos damos mucho gusto, ¿no? ¿En Perú? Que produce, en este caso, los combustibles, ¿no? O hacen la refinación y los
comercializa también como tal, ¿no? Como entidad del Estado. ¿No? En el caso de la universidad, que podemos hablar de estas, pues, producen, por ejemplo, leche fresca o producen los vegetales de los animales menores, animales mayores, etc. ¿No? ¿Ya? Entonces, encontramos entidades del Estado que producen bienes. ¿No? Ahora, en el caso, por ejemplo, de la universidad, ¿no? Utiliza recursos del Estado para producir bienes y satisfacer necesidades, porque quieras o no, ellos tienen que hacer investigaciones para, con fines académicos y también con fines de proyección social, ¿no? Hacia la comunidad, ¿no? A lograr, digamos, en el caso de los CUIs, es algo creo que reconocible, ¿no? Sacaron ellos como los primeros en sacar la variedad peronista, etc., que hoy en día se ha masificado a nivel nacional, ¿no? Incluso tienen digamos, el mérito de ser una calidad de exportación, ¿no? En fin, en lo que es producción de servicios o generadores de servicios, sí es la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría de entidades del Estado. Y lo que corresponde a regulaciones, estas pues, son fijadas para justamente los organismos reguladores, ¿no? Llámese o CIDERMIN, o CITRAN, o CITEL, ¿no? El mismo organismo de contrataciones del Estado, ¿no? El mismo supervisor de contrataciones del Estado, que ahora sí está cumpliendo en cierta medida con su función de ser reguladora, ¿no? Bien, entonces encontramos pues que el aparato público, la organización del Estado, ¿no? Son los que canalizan, las demandas sociales y las satisfacen, ¿no? En cierta medida estas necesidades utilizando los recursos públicos, ¿no? Del Estado. Entonces, para ello desarrolla ciertas funciones, ¿no? Que están diferenciadas con funciones limitativas, ¿no? Al punto que vamos a encontrar que alguna entidad del Estado te fija o te limita, ¿no? En tus derechos o intereses particulares. Por ejemplo, quienes viven en Jesús María o residen en Jesús María, ¿no? Por esto de la ley Sanoria, que les dice, ¿no? Todo establecimiento que vende licor solo podrá vender hasta las 12 de la noche, 11 o 12 de la noche. Si te pasas, eres sujeto de una sanción. Te limita, ¿no? Tú tienes el derecho de extender tu licor, ¿no? Pero ante ese interés por política, en este caso políticas públicas, ellos te dicen, no, tú podrás solo vender hasta cierta hora. Otro de los ejemplos limitativos es quienes viven en La Molina, quieren construir, ¿qué les decimos? Máximo tienes que construir hasta 4 pisos. Y esto es. Y eso es. Y en 4 pisos, en ciertos lugares de La Molina, porque la gran parte es solamente 3 pisos. Además de los derechos desde el piso, ¿no? Del suelo, ¿no? Es el hecho que está elevado en un lugar residencial, ¿no? Que no está, digamos, permitido, por ejemplo, acá en Jesús María o en Lince, ¿eh? Estamos viendo hoy día los edificios, los miles que son de 10, 15, 20 pisos. Bueno, pues es limitativo. Está en su derecho que de la municipalidad, sí, te has fijado, ese es su plan director que te dice que así va a ser.
Y así podemos encontrar una serie de funciones limitativas, ¿no?, ante ciertos derechos o intereses particulares, ¿no? En el caso, por ejemplo, de San Miguel, la licencia para las discotecas, ¿no?, a cierta hora, ¿no? Y hay algunos casos que ya también se exceden, ¿no? Nos ven con tres Morena o tres de ciertos lugares, es valiente, ¿no? Ya es lo opuesto, ¿no? A pesar que está, digamos, regulado, sin embargo, ya también hay otros que se exceden en ese prestacional. ¿Qué quiere decir? Es asegura el interés común mediante el servicio público, que es la prestación obligatoria, individualizada y concreta de bienes y servicios para satisfacer las necesidades primordiales de la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que el Estado llegue universalmente prestando sus servicios a todo el país. Por igual, eso es lo ideal, ¿no es cierto? Sin embargo, los servicios universales deben ser accedidos por todo el mundo. Por ejemplo, ¿cuál es el servicio universal? Educación. Todos tienen el derecho de ser educados, incluso educación gratuita. Pero sin embargo, hay poblaciones rurales vulnerables que es difícil que llegue en igual condición. Entonces, para ello ya se crean programas sociales, ¿no? Por ejemplo, el programa social Juntos o el programa social Caliguano, ¿no? ¿Qué pretenden esto? Te doy la condición de que tú cumplas con tal o cual requisito. Por ejemplo, bueno, ¿qué te dice? Te voy a dar una alimentación siempre y cuando tú envíes a tu hijo al colegio. Y de esta forma estás haciendo que tenga acceso a la educación. ¿La estás obligando indirectamente? Sí. Pero estás haciendo que ese servicio universal, ¿no?, en cierta medida también tengan acceso los sectores, digamos, en extrema pobreza, o quizás los que están en pobreza, ¿no?, en el segmento correspondiente. Pues bien, el programa Juntos, ¿qué te dice? Va más allá todavía. Yo no te voy a dar en bienes, en comida, sino te voy a dar en efectivo, ¿no? Sin embargo, para que yo te dé en efectivo, tú me tienes que demostrar de que has tenido consultas en el centro de salud, ¿no?, sobre aspectos nutricionales, has enviado a tu hijo a estudiar, por ejemplo, ¿no?, o a los, digamos, a quienes ya superan o llegan a la tercera edad, ¿no?, están pasando sus controles correspondientes. De esa forma aseguramos, ¿no?, a través de un estipendio, digamos, o de un dinero que periódicamente se le está asignando. Entonces, vemos que se quiere que haya una función prestacional, ¿no?, de carácter obligatoria, individualizada y concreta, pero en bienes, servicios e inclusive en dinero en efectivo. Uno de los requisitos, por ejemplo, hoy en día para que sean sujetos de estos programas sociales es que todos los beneficiarios, incluyendo a los hijos, tengan que tener su DNI. Si no tienen DNI, no pueden acceder a ello. Entonces, de esa forma vas controlando el grupo de
ranking no se tenía, ¿no? Bien, y tenemos la parte de fomento. Acá sí ya se realizan determinadas acciones para promover o estimular que los particulares desarrollen ciertas actividades consideradas de interés público. El ejemplo clásico de este grupo de entidades la está constituyendo, por ejemplo, PROM Perú, con el fomento de la marca Perú o con el fomento de sus programas de promoción tanto para los empresarios como a los artesanos, ¿no? Participación en ferias, participación en programas crediticios o programas de capacitación, ¿no? Nacionales o internacionales, programas de mejora de los canales, sea de comercialización, sea de producción, es decir, ¿no? Desde la provisión de los insumos hasta lo que es comercialización, de forma transversal, cerrar todo lo que es el circuito de la cadena productiva, ¿no? Que están trabajando en varios programas. En el caso de PROM Perú, por ejemplo, un programa de promoción de la quinoa, promoción de la palta, promoción de la tuna, promoción del cacao, que ahora último están viendo, promoción del café, el café orgánico, en fin. Entonces, dice que cuando es fomento, se realizan determinadas acciones para promover o estimular a ciertos grupos particulares, ¿no? En la búsqueda de desarrollar ciertas actividades consideradas de interés público, ¿no? Esto lo viene haciendo el Estado con cierta, digamos, periodicidad y ciertos grupos, a tal punto, por ejemplo, conozco yo el caso de lo que es la producción de truchas, ¿no? Que nació con un centro piscícola, la Ingenio, que finalmente eso se ha replicado a nivel nacional. Ya tenemos muy parecido a estos centros en seco, ¿no? Para todo lo que se está hecho y todo lo que se los productos de cero, ¿no? Y, por ejemplo, la parte esta de Tamucán, que en cierta medida están rindiendo sus frutos hoy en día. Bien, entonces, miren, acá tenemos ya las funciones, las formas como la administración pública participa, ¿no? en el desenvolvimiento del país. Ahora, las funciones de la administración pública. Tenemos funciones normativas. ¿Quiénes son estas? Básicamente son los ministerios, ¿no? Quienes emiten rango o normas de rango inferior de una ley. ¿Quiénes son los que emiten las leyes? El Congreso. Es la que emite las leyes. Sin embargo, normas de rango inferior ya lo emite el Ejecutivo, ¿no? O lo emiten las entidades de menor nivel, ¿no? Que podría ser reglamentos, no decretos supremos, no decretos de urgencia, incluso con decretos legislativos cuando le dan facultades para normar ciertos aspectos, ¿no? Por parte del Ejecutivo, ¿no? Pero ¿cuál es el motivo por qué emiten estas? Por un lado, para regular, ¿no? las leyes, o para complementar el espíritu, digamos, de cada una de las leyes dictadas por el Congreso. Luego tenemos otra de las funciones sancionadoras, ¿no? El ejemplo clásico como funciones sancionadoras es la ley de copia, ¿no?
en esta parte de, por ejemplo, todo el problema que se generó ante, digamos, el manejo de los recursos. Igual, acabo de escuchar la sanción, por ejemplo, a una caja municipal que se excedió en su ejecución de garantía, ¿no? Se sobrepasó y por el hecho de haber sido sancionado, ¿no?, conjuntamente con la Superintendencia de Banca y Seguro, ¿no? Bien, entonces, como función sancionadora, ¿a quiénes tenemos? ¿No? Tenemos a las municipalidades que tienen esas funciones sancionadoras, tenemos a INDECOPI, tenemos a los organismos reguladores que cumplen esta función, ¿no? Que sancionan infracciones, pero más no delitos. Porque los únicos que ya sancionan los delitos ya es otro fuero, que es el Poder Judicial, ¿no? Si hablamos de sanción, estamos hablando de una entidad que forma parte del aparato administrativo y por tanto su sanción es sanción administrativa en base a un proceso sancionador que está, digamos, enmarcado en la ley de procedimientos administrativos, ¿no? Por ejemplo, o en este caso por ley expresa, ¿no? En el caso del Tribunal de Contrataciones, apertura, proceso administrativo sancionador, ¿no?, cuando, por ejemplo, incumple con suscribir el contrato, habiendo ganado la buena pro, estando consentido, etc. Incumple, entonces lo que hace la entidad, en este caso, le quita la buena pro y a su vez comunica al Tribunal de Contrataciones para que le aperture el proceso sancionador y, de ser el caso, que le aplique la sanción correspondiente. Pero eso es en aplicación de la norma de contrataciones del Estado y sujeto, obviamente, a la norma de procesos administrativos. Ahora, también cumplen función cuasi jurisdiccional. Si nos enmarcamos en la normativa de contratación del Estado, esta función cuasi jurisdiccional podríamos decir que aplican los árbitros. Los árbitros, o sea, el colegiado arbitral o el árbitro en sí, ¿no? Es árbitro único, mediante la cual se resuelven controversias. Controversias ya en la etapa o en la fase contractual. Controversias que surgen en la ejecución contractual, ¿no?, producto o contrato derivado de un proceso de selección que se haya realizado en el marco de la normativa de contratación del Estado. Entonces, ¿por qué se dice cuasi jurisdiccional? Porque responde a un procedimiento administrativo que se apertura con el hecho de resolver controversias entre particulares, entre estos particulares y entre las entidades del Estado también. Luego tenemos ya la función arbitral, ¿no?, que resuelve definitivamente las controversias. Ahora, cuando hablamos de función arbitral, no solamente se da en el caso de constitución del Estado, ¿no?, sino también tenemos funciones arbitrales que están, digamos, para otros entes particulares que ahí no tienen nada que ver la ley de contratación del Estado, pero sin embargo ya entra la controversia
que es resuelta o es aplicable ahí la ley de arbitraje, ¿no? De conciliación, arbitraje, que es todo un dispositivo, las cuales, digamos, ya se basan en ellos para trabajar en los centros de conciliación, centros de arbitraje, ¿no? que tienen las diversas entidades académicas, entidades privadas, ¿no? que constituyen, digamos, sus centros correspondientes, ¿no? Por ejemplo, la Cámara de Comercio del Libro tiene su centro de arbitraje, ¿no? O hay centros de conciliación arbitraje creadas como tal, ¿no? De forma particular, y hay todos unos colegiados de árbitros, ¿no? Árbitros conciliadores. Se diferencia de la cuasi jurisdiccional por el efecto de cosa juzgada que genera sus laudos arbitrales. El laudo arbitral es como una sentencia del Poder Judicial, ¿no? Que tiene que cumplirse sí o sí. Bien. Los sistemas administrativos. La ley orgánica del Poder Ejecutivo, más conocido como LOPE, ¿no? Nos diferencia de sistemas administrativos y los sistemas funcionales. Los sistemas funcionales podríamos decir que son aquellas que tienen carácter vertical, ¿no? O responden a un carácter vertical. Son aquellas creadas, digamos, o definidas por su norma de creación de la entidad. Entonces son las funciones. No hay ninguna entidad, esto sí quiero recalcarles, no hay ninguna entidad del Estado que en su origen no sea un dispositivo. Un ministerio, por ejemplo, se crea por ley. Un hospital o se crea por decreto supremo o se crea por otro instrumento correspondiente, que podría ser, por ejemplo, el hospital de Villa El Salvador, que es un hospital municipal, se creó por ordenanza municipal. O los institutos viales municipales provinciales se crean por ordenanza. La subregión Morropón se crea por una ordenanza regional. Claro, nosotros somos ordenanzas municipales. Entonces, toda entidad se crea a través de un dispositivo. Puede ser ley, puede ser ordenanza, puede ser un decreto supremo. Entonces, estos dispositivos que la CRE definen sus objetivos y sus funciones, ¿no? Y los adscribe a cierto sector del aparato público. Entonces, todas las entidades del Estado, además de indicar que estas son sus funciones, ahí también le adscribe a qué sector pertenece. Por ejemplo, se me ocurre, las cajas municipales, ¿a qué sector pertenece? Sector economía y finanzas. La SUNAT, ¿a qué sector pertenece? Sector economía y salud. ¿A qué sector pertenece? Salud. Presta servicios de salud, pero ¿a quiénes? A los aportantes, a los trabajadores dependientes aportantes. Por eso sí pertenece al trabajo. Sefotur, ¿a qué sector pertenece? Al Ministerio de Turismo, Comercio Exterior. ¿Qué decir, no? ¿Podemos ir hablando cada uno?
y dentro de ello dice servicios al ciudadano, ¿no? Ahí ustedes van a poder ubicar cómo está compuesto el aparato público del país, ¿no? Claro, es decir, tienes el poder legislativo, tienes el poder ejecutivo, tienes el poder judicial, ¿no? Tienes los organismos constitucionalmente autónomos, tienes por otro lado a las empresas del Estado, ¿no? Más los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y de todos ellos, tú ingresas, están sectorizados y a su vez te va a indicar de qué entidades está compuesto cada uno, ¿no? Incluso con su nivel, ¿no? Todas las entidades. Pues ahí tienes todo el organigrama del sector público nacional. Pero respondiendo a los sistemas funcionales, que tiene como fin asegurar ese cumplimiento de las políticas públicas que requieren de la participación de todos o varias entidades del Estado. Bien, eso desde el punto de vista de sistemas funcionales. En cambio, sistemas administrativos ya no es vertical, sino es horizontal. ¿Qué dice? Tiene como fin regular los recursos de las entidades de la administración pública. Te norma cierto aspecto. Por ejemplo, el sistema administrativo de presupuesto. Entonces, sobre el manejo del presupuesto, la gestión del presupuesto, el pueblo horizontal pasan por todas las entidades del Estado. Y así vamos a tener definidos por esta ley, definidos para el aparato público 11 sistemas administrativos del país. Entonces, ¿cómo está? Según gobierno, nivel de gobierno, el país está constituido por gobierno nacional, por gobierno regional y gobierno local. ¿Ya? Son los tres niveles de gobierno. Son estas tres niveles de gobierno que están obligadas a cumplir por lo que cada uno de estos entes rectores de los sistemas administrativos del Estado peruano emite o norma. Por ejemplo, en aspectos de planeamiento, ¿cuál es su órgano rector? CEPLAN, el Centro Estratégico de Planificación. Aspectos de presupuesto, su ente rector, ¿no? La Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿No? En aspectos de abastecimiento, el OSA. En aspectos de control, la Contraloría General de la República. En aspectos de inversión pública, el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Como parte de la Dirección General, ¿no? Esta es la Dirección General de Proyectos. Me voy a acordar, es una dirección en la cual forma parte el SNIF, ¿ya? Del Ministerio de Economía y Finanzas. Luego tenemos la Dirección Nacional del Tesoro Público, que ve los aspectos de tesorería. Estos dos son los que vamos a tratar, ¿no? Con más profundidad. Luego tenemos la contabilidad,
que el encargado es de realizar la cuenta general de la República, que es la dirección también de Economía y Finanzas. Antes era la Contraloría, no, la Contaduría Nacional de la República, cuando era unidad ejecutora o era incluso unidad ejecutora del Ministerio de Economía y Finanzas, pero ahora le han bajado de nivel, ¿no? Entonces ahora forma parte de una dirección general del Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos la de endeudamiento público, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, que ve la parte de endeudamiento y ve la parte de tesorería, ¿no? Acá ya tenemos. Luego tenemos la de Recursos Humanos, que es la Autoridad Nacional de Servicio Civil, ¿no? Servir, ¿no? Luego tenemos la de Defensa del Estado, quienes están designando a los procuradores, ¿no? Como parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Ellos son los que nombran a los procuradores de todas las entidades del Estado. Y finalmente tenemos la de Modernización del Estado, ¿no? Es la Secretaría General de Política del Ministerio de la Presidencia. Entonces, son ellos los entes rectores que ven, digamos, los sistemas administrativos del Estado peruano. Entonces, esta es la que vamos a trabajar enseguida y esto posterior. Bien, entonces tenemos lo que es administración financiera. La administración financiera, ¿no? Tiene toda una ley, que es la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, ¿no? Que está compuesto por 4 sistemas, ¿no? El sistema de presupuesto, el sistema de tesorería, el sistema de endeudamiento y el sistema de contabilidad. Y los 4 están formando parte del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuáles son sus principios? El principio de transparencia, legalidad, eficacia y eficiencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia? ¿Podemos ser eficaces y no eficientes? Sí. Podemos ser muy eficaces, podemos cumplir con nuestros objetivos, pero de forma eficiente, o sea, no eficiente. Acá yo pongo siempre un ejemplo que a veces se hace redundante, pero sin embargo creo que vale la pena explicarlo, ¿no? Supongamos que queremos evaluar los resultados del curso que estamos siguiendo, ¿no? Del diplomado de contrataciones del Estado. Están por rendir o rindieron el examen final. Vemos las notas, un promedio de 17, 18. Eso quiere decir que hay personas que sacaron más de 18 y personas que sacaron menos de 18, pero que finalmente es 18 de promedio. ¿Qué les dice ese resultado si es 18 en base a 20 puntos? ¿Será bueno, malo, excelente? ¿No? Su resultado bueno. Su resultado exitoso. Somos eficaces. ¿Por qué? Podemos sacar buen resultado, buena nota. Pero si queremos ver si somos eficientes, tenemos que profundizar más. O sea, no solamente ver la parte cuantitativa, sino también ya la parte cualitativa. Y al ver la parte cualitativa, pues comenzaremos
a evaluar los guerreros, ¿no? Antes del inicio del evento, el curso de capacitación, a ver todos en qué nivel están. Si hablamos laboralmente, ¿qué cargo ocupado? ¿No? O si vienen representando a ciertas entidades, veamos a ver cómo son sus adquisiciones de estas entidades, ¿no? Puras nulidades, puros desiertos, puro, digamos, controversias, ¿no? Nivel de ejecución de sus contrataciones en el plan anual, digamos, el 5-30% antes de recibir el curso. Terminaron de recibir el curso, sacaron buenas notas y veamos a ver, en un tiempo, pongamos un año, cómo fue el resultado del desempeño post-curso. Antes del curso vemos que está un nivel, digamos, bajo. Post-curso, terminado un año después de haber terminado, ¿en qué estamos? ¿Estamos igual? No hemos mejorado. Seguimos con las nulidades, seguimos con los desiertos, seguimos con un nivel de ejecución del 35%, o hemos pasado de un 25 a un 50, a un 75, 80%. Ya no hay nulidades, ya desiertos no hay. ¿Qué somos? ¿Eficientes o somos solamente eficaces? Ya somos así. Entonces, la eficiencia va más allá, profundiza. Entonces, la diferencia, pues entonces cuando queremos ver, ¿no? Como principios, eficacia y eficiencia. A veces solo nos quedamos en eficaces, ¿no? Ya no somos eficientes. Entonces, lo que se busca es que, además de ser eficaces, seamos eficientes. Para ello, estos sistemas de administración financiera del sector público, ¿no? Te indican los procesos presupuestarios, el proceso de contabilidad, el proceso de tesorería y el proceso de endeudamiento, que tiene cada uno sus etapas correspondientes. Cada uno sus etapas correspondientes, ¿no? Y quienes, ¿no? La Dirección General de Presupuesto Público, la Dirección General de Contabilidad Pública, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, igual acá, ¿no? Esto es lo que no me acordaba. Bien, entonces, ¿qué viene a constituir el Sistema Nacional de Tesorería? Este sistema plantea un conjunto de normas, procedimientos, técnicas e instrumentos orientados a la administración de los fondos públicos. Y advierto o recalco, ¿no? Pongo en letras negritas lo que es el concepto de administración de los fondos públicos. ¿Qué es un fondo público? Cuando diremos que ciertos recursos constituyen fondo público. A ver. Para definir qué es fondo público, primero tenemos que definir entidad pública. ¿Qué debemos entender por entidad pública? Una entidad pública obviamente va a formar parte del aparato público que estamos hablando, que estamos mencionando anteriormente.
Si nos estamos refiriendo a entidad pública, quiere decir que realiza funciones de carácter público. Quiere decir de que tiene un instrumento, ¿no?, normativo que dio origen a esa entidad. Recuerden que antes les dije que no podemos concebir entidad pública sin instrumento que le dé origen a esa entidad. Si ustedes revisan, vayamos por algo que conocemos, el OSA, ¿tiene ley de creación? Incluso con todos sus modificatorios, etc. ¿No? Tenemos el DL 1017 que le dio como origen y ya incluso con el nombre de organismo supervisor. En base a una anterior entidad, sí, en base a lo que antes era el Consejo Superior de Contratación del Estado, que era otra norma. ¿No? Modificaron esa norma y ya se creó el OCE como organismo supervisor, e inclusive crea otra entidad que hasta ahora no ha sido implementada, ¿no?, que Telecombras. Bien, entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Senati es un organismo público o es un organismo privado? Tiene ambos, porque también tiene convenios con las entidades particulares para construcción. Senati fue creado por una ley para que hagan los aportes las empresas conformantes del sector industrial para que ellas brinden capacitación a los trabajadores del sector industrial. Sin embargo, ellas, como en este caso Senati, en sus inicios, esos aportes son tan pequeños que han necesitado de la cooperación internacional para que afiance, se empodere, promocione. Y hoy en día tenemos con Senati constituido con diversas, digamos, sucursales o como se llame, a nivel nacional. Que sin embargo, ellos dejaron de formar parte del aparato público para hoy en día ser una entidad netamente privada. Pues bien, igual, ¿no? Si ustedes revisan las entidades prestadoras o comercializadoras del servicio eléctrico, no todas hoy en día pertenecen al aparato público. Por ejemplo, Electrocel es una entidad pública. Electrocentro hoy en día es un híbrido. Si bien es cierto, forma parte del holding FONAFE, sin embargo, para algunos aspectos funciona netamente como entidad privada. A diferencia, por ejemplo, de Electrocayenne es casi la misma actividad, el mismo, digamos, la misma organización, la misma forma parte también de FONAFE, pero sin embargo, Electrocayenne sí es entidad empresarial del Estado. Entonces, ¿qué es lo que le va a diferenciar el uno del otro? ¿Por qué el uno forma parte
50% y el otro, digamos ya 50-50. Su ley, en el caso de Electrocentro, tuvo una frustrada privatización. Ya estuvo incluso por ser, digamos, vendida como entidad, una empresa pública. Sin embargo, ya casi en la toma de posesión, la que adquirió, rescindió su contrato y lo hizo operativo, digamos, por la venta que tuvo. Por eso es que todavía tiene su condición de privatización y están entre que ya ahora va a ser privado, no va a ser privado, público, etc. Entonces, su normativa que la regula es la que te va a determinar si es o no es 100% empresa del Estado y por tanto si la totalidad de los fondos que recibe es o no fondo público. Entonces por ahí hay que irlos diferenciando. Entonces vamos a encontrar que su norma de creación te va a decir el origen de sus recursos, cuáles son las fuentes de financiamiento al cual se acoge y por tanto también va a decir cuál va a ser el destino o los grupos genéricos del gasto de cada una de estas entidades. Entonces, es fondo público cuando su normativa respectiva te señala expresamente de que sus recursos responden a la condición de fondo público. Por tanto, si ese es el carácter, por ejemplo, las sociedades de beneficencia pública son entidades públicas, son entidades con fondo público. ¿Qué dice usted? La ley de las sociedades de beneficencia sí dice expresamente de que los recursos que percibe la sociedad de beneficencia son fondos públicos. Por tanto, si eso te dice tu norma de creación, tu norma que la regula, por tanto, así recibas donaciones, porque las sociedades de beneficencia reciben donaciones, en gran parte, la generalidad de los casos. Entonces, así fuese donación, centavo que entra a su caja es fondo público, se convierte en fondo público. Si la normativa, entonces para cerrar esta parte, si la normativa que regula a la entidad pública, ¿no?, te dice que tiene carácter de fondo público, entonces cualquier recurso que ingrese a la caja de esta entidad que percibe fondos públicos, por cualquiera de las fuentes de financiamiento, se convierte en fondo público. No que eso le donó la minera X, o le donó el empresario X, o le donó el magnate X, ¿sí? Pero no fue. Pero desde el momento que ingresó a la entidad pública se convierte en fondo público y por tanto tiene que acogerse su manejo a los sistemas administrativos planteados por el Poder Ejecutivo. Tiene que regularse, ¿no?, su administración de estos fondos públicos
por las normas, procedimientos, técnicas e instrumentos fijados, en este caso, si hablamos desde el punto de vista de tesorería, en el manejo público, el manejo de tesoro público. Ahora, se rige, dice, por un principio de unidad de caja y economicidad. ¿Qué quiere decir unidad de caja? Que todos los fondos, de cualesquiera fuese la fuente, todo va a tesoro público. Y es tesoro público, ¿quién te va a decir si puedes utilizar o no? Te va a autorizar a utilizarlo. Bajo el otro principio de economicidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? El establecimiento de beneficio-costo. Si es beneficioso para el Estado, muy bien. Si tiene menos costo para el Estado, mejor. Pero si hay perjuicio para el Estado, un poquito. Le somete a evaluación. Evalúa, si ves que es infracción, evaluación. Si ya pasaste a otra esfera, te abre el proceso. Entonces, y eso lo dice las normas. Eso te dice qué procedimiento vas a seguir, eso te dice qué técnicas y qué instrumentos vas a utilizar. En el caso de manejo de tesorería, el instrumento que vas a utilizar para las entidades que están bajo el CIAP, tienes que obligatoriamente utilizar el CIAP. Y te va a pedir código de compromiso, te va a pedir código de devengado, te va a pedir código de certificación presupuestal, etc. Entonces, ¿qué es un fondo público? Dice, son fondos públicos todos los recursos financieros de carácter tributario y no tributario, ¿ya?, que se generan, obtienen u originan en la producción o prestación de bienes y servicios de las unidades ejecutoras o entidades que realizan con arreglo a ley. ¿Ya? Bien, entonces, a ver. Creo que mejor no voy a manchar ahí. Bien. ¿En qué instrumento del aparato público vamos a encontrar, ¿no?, los montos que nos van a decir estos son las tasas correspondientes para ciertos servicios que vas a recibir por parte de las entidades del Estado? ¿Cómo se llama ese instrumento? A ver, todas las entidades del Estado que perciben recursos no tributarios, porque el único que recauda los ingresos tributarios es UNAM, pero una entidad del Estado, ¿no?, va a recibir transferencias del tesoro público y a su vez va a generar sus propios recursos. Pero para generar sus propios recursos que no son tributarios, tiene que decir, este es el costo. ¿No? Por ejemplo, yo quiero sacar una licencia para aperturar un local comercial, ¿no? Acudo a la municipalidad correspondiente y tengo que pagar, ¿no?, un importe respectivo que me está señalando en su texto único de procedimientos administrativos. Entonces, la entidad, para recibir recursos no tributarios, tiene que señalar en su TUPA cuál es la tasa correspondiente por el servicio respectivo.
Y si yo voy a comercializar los bienes, tengo que tener mi tarifario correspondiente. Estos son los costos. Si yo voy a la Universidad de La Molina, quiero comprarle, que ellos al común de las personas les dicen estos son los precios, ¿no? Eso es una cosa que es tarifario, ¿no? Si vamos a hacer la PAC, ¿cuánto nos cobran por el servicio de agua potable y alcantarillado? Tiene su tarifa correspondiente, ¿no? Si es uso industrial, si es uso doméstico, si es uso comercial, ¿no? Igual en el caso del servicio de electricidad, ¿cuántos? 6, 12 megavatios. Claro, actualizado, sí, cuando tú sacas tu pides el servicio eléctrico, hay un tarifario que por consumo, no recuerdo ahí, varía, ¿no? De 3 a 6, a 9, a 12 megavatios. El agua también, sí. El agua tarifa por De acuerdo al públicos. consumo, sube la tarifa. Así es. Y además de ello, por el tipo de consumo, ¿no? Si es doméstico, si es industrial, ¿no? Bien. ¿No? Ya. Entonces, definimos que fondos públicos son todos los recursos financieros de carácter tributario y no tributario. ¿Cuáles son los tributos que tenemos en el país? El impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Que son los principales impuestos. El impuesto selectivo al consumo es la comercialización. Perdón, el impuesto general a las ventas es la comercialización. El impuesto selectivo al consumo es para ciertos productos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las bebidas, de los cigarrillos, por consumir eso, te graban un impuesto. Bueno, el impuesto a la renta sí ya. Aparte hay el impuesto al ITF, el impuesto a las transacciones financieras, no debería, pero bueno, pues son ellos los recursos tributarios, ¿no? Nosotros son no tributarios. ¿Okay? La administración de los fondos públicos. Dice que los fondos públicos provenientes de la recaudación tributaria nacional, así como aquellos ingresos no tributarios, son administrados y registrados por la Dirección Nacional del Tesoro Público, por el principio de caja única. Ellos son los que me autorizan, así sea recursos propios de la entidad, y te autoriza el gasto, es Tesoro. Ahora, los fondos públicos, dice, generados u obtenidos en la producción o prestación de los bienes y servicios autorizados con arreglo a la ley, se encuentran bajo la administración y registro de las unidades ejecutoras y entidades que lo generan. A esto se refiere a básicamente a los no tributarios, ¿no? O sea, estos recursos directamente recaudados o ingresos propios. Todos estos con arreglo a la ley C. ¿Qué más tenemos? Bien, entonces tenemos, dice, el Sistema Nacional de Tesorería está integrado en el nivel nacional por la Dirección Nacional de Tesoro Público, que dicta las normas, establece los procedimientos, directivas e instructivos de tesorería y disposiciones complementarias relacionadas con su ámbito en el marco de la ley establecida. Este es a nivel central. En cambio, a nivel descentralizado ya son por las unidades ejecutoras o en
entidades equivalentes. Un poco la jerga de economía y finanzas que habla de pliego y unidad ejecutora. ¿Qué es un pliego? Ministerio. Claro, es un ministerio, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Salud, MINSA. MINSA es el pliego. El pliego, y a su vez es el pliego también del sector salud. Ahora, este sector salud, que tiene como pliego al Ministerio de Salud, va a tener otros pliegos, como por ejemplo el Instituto Nacional de Salud, también es otro pliego. ¿Ya? Pero dentro de MINSA, esta va a tener con menor nivel de decisión, porque acá tenemos al ministro como representante del sector y representante del pliego MINSA. Vamos a tener a otros de menor rango, que es nombrado por el titular del pliego, como por ejemplo, estamos hablando, a ver, de las direcciones, la dirección regional, la dirección de salud Lima Este, o Lima Sur, Lima Norte, ¿no? Las direcciones. Entonces, estos directores, los directores son designados por el representante de la del pliego. Tiene menor nivel, claro, porque los directores están obligados a informar al titular, en este caso del pliego. En manejo presupuestal, ¿no? Solo pueden responsabilizarse de su dirección, ¿no? Y cuando quieren hacer transferencias interunidades ejecutoras, esas deben ser aprobadas por el titular del pliego. En otras palabras, solo se responsabiliza de su unidad ejecutora, más no de las otras, ¿no? Entonces, su jurisdicción, su ámbito, etcétera, está solamente centralizada. En cambio, el titular del pliego, su nivel de decisión no solamente se circunscribe como pliego a la OGA de MINSA, sino a las OGAs o a las direcciones de administración de todas las unidades ejecutoras que componen el pliego. Entonces, ahí. Entonces, a nivel central, el manejo de tesorería es por la Dirección Nacional de Tesoro Público. A nivel descentralizado son por sus unidades ejecutoras o dependencias equivalentes. Entonces, por ejemplo, acá la Dirección de Salud Lima Este estaba integrada pues, por los hospitales que la componen, esta dirección, por eso dice, y o dependencias equivalentes.
Bien, entonces, el ámbito de aplicación se encuentra sujetos a la ley, dice, todas las entidades y organismos integrantes de los niveles de gobierno nacional, regional y local. Es lo que antes les explicaba cuando les hablaba de los 11 sistemas administrativos, ¿no? Porque estos son los niveles de gobierno. Tenemos gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Además de ello, con las empresas del Estado, de derecho público y privado, y aquellas de economía mixta, ¿no? Con participación directa o indirecta por parte del Estado, ¿no? Ahí es todo lo que implica la parte, digamos, de la composición, ¿no? De las empresas, ¿no? Cada una de las empresas. Por ejemplo, la diferencia entre Electrocentro con Electrocayali, el nivel de participación, ¿no? Del Estado. Compromiso. Dice que es un acto administrativo mediante el cual el funcionario, facultado a comprometer el crédito presupuestario de la entidad, acuerda la realización de los gastos previamente aprobados, adquisiciones de bienes y servicios, ejecución de obras, pago de planillas, transferencias, subvenciones, entre otros. Se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a ley, contrato o convenio. No puede ser mayor al crédito presupuestario bajo sanción de nulidad. Aquí hay varios conceptos. Entonces, empecemos por lo siguiente. Ustedes que van a ver contrataciones del Estado, pues vamos rápidamente a ver la parte de manejo presupuestario versus lo que implica, digamos, manejo de tesorería. A ver. Veamos acá la parte de contrataciones. Y la parte de presupuesto. ¿Con qué documento se da inicio un procedimiento de contratación pública? Como requerimiento. Como de requerimiento. ¿Ya? Entonces vamos a tener acá un requerimiento que, si es ya por todo el año, ese requerimiento va a estar plasmado en un consolidado que se llama el consolidado de los cuadros de necesidades, ¿sí? ¿No? Que va a dar pie a un documento que se llama Plan Anual de Contrataciones. ¿Ya? Entonces, la elaboración de estos planes anuales de contrataciones tiene como contrapartida, hablando presupuestalmente, va a tener como contrapartida, ¿cómo se llama ese documento? El presupuesto institucional. ¿Ya? Que cuando te aprueban el presupuesto institucional, ¿no? Cuando te aprueban inicialmente el presupuesto institucional, en otras palabras, te van a decir que tú tienes marco presupuestal, o te van a señalar, ¿no?, que tienes presupuesto
autorizado. O sea, inicialmente cuando te aprueban el presupuesto institucional de apertura, no es otra cosa que te están dando marco presupuestario, no es otra cosa que te están diciendo tienes autorización presupuestaria. Entonces, para que tú formules tu plan anual de contrataciones, tienes que tener un presupuesto institucional aprobado, tienes que tener tu marco presupuestal y con ello haces tu plan anual de contrataciones. Por tanto, no podemos concebir proceso programado sin presupuesto. Tiene que ver su correlato. ¿Okay? Luego de ello, esta es la parte de programación, igual acá, programación. Vas a pasar a lo que es la ejecución de un proceso de selección. Un proceso de selección empieza con qué etapa? ¿Cuáles son las etapas de un proceso de selección? O en otras palabras, ¿cuál es la primera etapa en el desarrollo de un proceso de selección? ¿Qué tengo que hacer para empezar a ejecutar un proceso de selección? ¿Cuál es el primer paso que hago? No. Ya, ese es actos preparatorios. Pero ya para ejecutar el proceso, también es actos preparatorios. Empezamos a ejecutar un proceso de selección con la convocatoria, con la publicación de la convocatoria. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, convocamos el proceso de selección, pero para convocar un proceso de selección, condición, entre otros 3 documentos, 3 documentos, que si no tienes estos 3 documentos, no debes de convocar. Entre estos 3 documentos hay uno que nos atañe, que tiene que ver, que es la certificación presupuestaria. O sea, no debes de convocar si no tienes como documento la certificación presupuestaria. Y estoy hablando para cualquier tipo de proceso de selección. Tú no debes de convocar un proceso, más aún si eres parte de un comité especial, o si estás aprobando las bases, estás aprobando el expediente de contratación, tú no debes firmar si es que no has visto bien legado que está la certificación presupuestaria. Si firmas, pero bueno, ya sabes a qué atenerte. ¿Ya? Bien, entonces, convocado, terminará el desarrollo de este proceso de selección. ¿Con qué? Si tenemos éxito, termina ahí. Termine después, ya estoy contando. ¿No? Entonces, en la fase selectiva, terminará acá con el consentimiento de la buena pro. ¿No? Si está consentido la buena pro, es para bienes, es para servicios y es para consultoría de obras. Respiramos, ¿no? Si somos del comité especial, respiramos profundo y terminé, ya me salvé. En cambio, si es obras,
para adjudicar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el monto ofertado es mayor al valor referencial? ¿Podremos adjudicar? En bienes y servicios, no. En bienes, servicios y consumidores no hay problema, no se puede presentar ese caso. No, en ningún caso el valor ofertado va a superar el valor referencial. ¿Es igual o menor? En obras. En obras es un 10%, creo, ¿no? ¿Y qué va a pasar si tu valor referencial es 100 y tu contratista o tu ejecutor o tu postor te dice no va a ser 100, es 102? ¿Qué haces? Tuve que pedir los recursos. Claro. Entonces, para adjudicar, nuevamente, si es obras, lo pongo entre paréntesis, si es obras, nuevamente tendrás que acudir acá siempre y cuando el monto ofertado es mayor al valor referencial. Nuevamente vuelves a tu certificación presupuestal para que autorice tu titular. Si hay plata, podrás adjudicar. Si no hay recursos, puedes entrar en cierre. A no ser que le preguntas a tu postor, le dices, ¿estás de acuerdo en bajarte al 100%? Si te acepta, bien, continuamos. Si no te acepta, ya no hay ni siquiera el segundo, ¿no? Bien, entonces ya tenemos consentido lo bueno otro, ya hemos terminado la fase de selección. Desde la fase de selección, acá, esta es la fase de programación. Ahora pasamos a la fase de contrato. En la fase de contrato se va a producir lo que llamamos, ¿no? Lo que vamos a llamar acá esta. Pero ¿qué te está diciendo acá? Que para que comprometas, ¿no? Para que comprometas, debes de contar, ¿no? Debes de contar con un contrato o convenio. Si hablamos dentro de contrataciones del Estado, tienes que tener un contrato. Tiene que haber contrato. Si no, no puedes comprometer. Repito, señores, si estoy hablando dentro de lo que entendemos contrataciones del Estado, para comprometer tienes que tener el contrato. ¿Ya? Por tanto, alguien se estará preguntando, me está diciendo el proceso de selección, pero yo realicé un proceso de selección llamado adjudicación de menor cuantía. Y en las adjudicaciones de menor cuantía, para bienes, para servicios, ¿hacemos contrato? No se hace contrato. Sí, se hace.
Se hace No. orden de compra u orden de servicio. Que sin embargo, dentro de lo que hablamos de contrataciones del Estado, esa orden de compra o esa orden de servicio es contrato. Bien, entonces, por ahí que yo no hago la diferencia acá. En todos los casos tiene que haber contrato para comprometer. Por tanto, se consintió la buena troca. Pasó los 7 días para que se presente el ganador de la buena troca y no se presentó. ¿Podría comprometer? ¿Puedo comprometer? No, si no hay contrato no se puede comprometer. No se debe comprometer. ¿Contra qué lo comprometes? Nada. ¿No? Solo tendrás que comprometer en la normativa de contrataciones del Estado cuando existe contrato. ¿Ya? Ahora, dice que este compromiso no puede ser mayor al crédito presupuestario. Si te han autorizado, te han certificado por este monto, pues tú no puedes comprometer por un monto mayor. Por eso que cuando es obra, tienes que pedir autorización. Más aún si te han dado la certificación presupuestal por 100, pues tú tienes que pedir sí o sí tu autorización, salvo que te hubieran dado por 110. Ya te llenaron el camino. ¿Ya? Bien. ¿Hasta aquí está claro, señores? ¿Está claro lo del compromiso? ¿No hay preguntas? Listo. Entonces continuamos. El devengado. Dice, es la fase en la cual las entidades reconocen, formalizan y registran el reconocimiento de la obligación de pago, previa verificación del cumplimiento en la prestación de los servicios, la entrega de bienes de acuerdo con las correspondientes condiciones contractuales, como indicación de la oportunidad para efectos de su cancelación. ¿Ya? En esta fase se identifica el proveedor, el monto y la específica del gasto. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto debo? ¿Tengo el contrato? ¿En inmediato puedo devengar? No. Cuando ya se ejecutó el presupuesto, Cuando ya se ejecutó o Así entregó es. el bien, ya. se le da la conformidad, se presta servicios y presenta su factura. Así es. Cuando se tiene la conformidad. ¿La conformidad a qué? A la prestación, a la entrega de los bienes correspondientes, o si te está pidiendo el pago de una valorización, la conformidad a la valorización correspondiente. En este caso, la valorización es trabajo cuando sobras. Conformidad, estamos hablando cuando se trata de adquisición de bienes o de prestaciones de servicios. ¿Esa conformidad quién lo da? El área usuario. Entonces, sin esa conformidad, en otras palabras dice previa verificación del cumplimiento, ¿no? El verificar el que esté correcto significa dar la conformidad. Entonces, esta conformidad será pues motivo recién para pasar a un devengado.
El procedimiento dice para la ejecución financiera del gasto, el devengado dice, el devengado se sustenta únicamente con alguno de los siguientes documentos: factura, boleto de venta u otros comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad al reglamento de comprobantes de pago de SUNAT. Luego, dice orden de compra o orden de servicio en contrataciones o adquisiciones de menor cuantía o el contrato acompañado de su respectiva factura. Acompañado de su respectiva factura. ¿Ya? Valorización de obra acompañada con su respectiva factura. Planilla única de pagos de remuneraciones o pensiones, viáticos, razonamiento, propinas, dietas de directorio, compensación por tiempo de servicios. Otros documentos que apruebe la Dirección Nacional de Presupuesto Público. ¿Cuáles serán esos otros documentos? ¿Ahí a qué otros documentos se está refiriendo? Ahí puede ser un laudo. Un laudo me puede hacer que yo pueda devengar. O puede ser una sentencia judicial. Puede ser un acto como precautelatorio. ¿Cómo yo puedo devengar? ¿Qué dicen ustedes? A lo más podrás tú, ¿cómo se llama esto? Inmovilizar las cosas. A lo más, no devengar. Si te vengarás cuando tienes los otros documentos. Y cuando ejecutas una carta fianza, Ya, pero ahí no giras solo, no devengas. Nada más dices, al contrario, es recursos, ingresos, es fuente de financiamiento. eso va a RR. Bien, entonces dice, el gasto devengado se formaliza cuando se otorga la conformidad con alguno de los documentos establecidos, luego de haberse verificado por parte del área responsable una de las siguientes condiciones: la recepción satisfactoria de bienes, en el caso de bienes, la prestación satisfactoria en el caso de servicios, ¿no? Puede efectuarse, dice, en periodos posteriores al del correspondiente compromiso, para lo cual es indispensable que éste sea registrado en el SIAP en el mes autorizado. ¿Ya? Te está diciendo que sí puede ser diferente, pero siempre y cuando tenga registro SIAP, y registro SIAP en verde. Seguimos. Entonces acá hay unas reglas básicas de compromiso y devengado. Dice: comprometido entre enero y noviembre. Entonces solo se puede devengar hasta el 31 de diciembre. ¿Ya? Si es comprometido en diciembre, se puede devengar también hasta el 31 de diciembre. Comprometido entre enero a diciembre y no devengado hasta el 31 de diciembre, conlleva a anulación del devengado, o perdón, del compromiso. ¿Ya? Y si dice devengado hasta el 31 de diciembre, se puede girar, o sea, pagar ya hasta el 31 de marzo.
El pago ya es la fase, dice, en la que se extingue parcial o total la obligación contraída hasta el monto del gasto devengado y registrado en el SIAP, con cargo a la correspondiente específica del gasto, cualquiera sea la fuente de financiamiento y a la disponibilidad de los fondos públicos. O sea, recién cuando devengas, haces tu calendario. Y en función a eso, vas a pagar, ¿no? Y antes haces tus girados o tus transferencias según el caso. No procede, dice, el pago si no se ha consignado en los documentos relacionados con la obligación contractual el número de registro SIAP, ¿no? Correspondiente conforme lo establece. O sea, tienes que tener número SIAP o código SIAP del devengado. El giro para atender el gasto devengado, dice, el gasto girado debe hacerse mediante transferencias electrónicas, cheques en forma excepcional. O sea, ahora ya todo es transferencia. Si no te das tu cuenta, te dan tu CCI, ¿no? El código de coordinación interbancaria, ¿sí? Luego dice, la fecha del gasto girado registrado en el SIAP debe ser la misma o posterior a la fecha respectiva de autorización del giro. Es como el caso de ¿cuándo suscribió el contrato? Supongamos hoy día, 6 de noviembre, suscribo contrato. ¿Cuándo consintió la buena prueba? El 7 de noviembre, ¿puede ser? No, muy parecido acá. Tú no me puedes decir fecha girado, ¿no? Con anterioridad a la autorización del giro. Es responsabilidad, dice el tesorero, la verificación de los datos del girado registrados y transmitidos a través del SIAP a la Dirección Nacional de Tesoro Público. Bueno, este procedimientos para los pagos es muy parecido a lo que es el devengado, para lo que es el gasto girado y la autorización de pago. Antes teníamos estas posibilidades, ¿no? hasta el 2010, pagos en efectivo e incluso fondo de caja chica, ¿no? Pero ahora ya esto ha sido modificado, ¿no? Y tenemos caja chica, ya puede ser por fondos de reembolso o puede ser por fondo de pagos en efectivo o fondos de fijo de caja chica. Ya está unido ambos. Ya no hay antes la diferenciación si era recursos directamente recaudados o si eran recursos ordinarios. Ya todo es uno solo. Apertura de cuentas, ¿no? ¿Quiénes están autorizados? ¿En qué bancos? ¿No? ¿Y cómo deben ser manejados estos? ¿No? Si quieres puedes utilizar la banca privada, no solamente el Banco de la Nación, siempre y cuando tengas autorización de la Dirección Nacional de Tesoro Público y todos sean administrados, ¿no? O transferidos por la cuenta, ¿no? La cuenta única que va siempre al Tesoro. Modalidad de pago: abono en cuentas individuales. Cuando se trata de remuneraciones, pensiones, pago a CAS, dietas de directorio. O sea, ahí está facultado a pagar a cuentas individuales. Transferencias electrónicas a cuentas del Sistema Financiero Nacional, cuando es proveedores del Estado. Pago con cheques, excepcionalmente, dice, utilizado como medio exclusivamente para casos señalados en el artículo 31 de Tesorería. Y pagos en efectivo son
los gastos menudos, ¿no? Estos que te dan, por ejemplo, para movilidad, te dan para gastos para comprar. Sí, por supuesto, de los gastos menudos, ¿cuál es el tope? Que den un poco, por ejemplo. Pues va a depender por tu entidad, va a depender de la resolución que de norma te fija, digamos, las escalas, ¿no? Por ejemplo, en movilidad, ¿no? Cada entidad, mediante resolución del titular de la entidad, fija cuáles son los montos para, digamos, las distancias correspondientes, por ejemplo, para el uso de taxis, el uso de taxis, ¿no? Para lo que son montos de los viáticos, ¿no? Para lo que son todo lo que implica, digamos, adquirirlos por caja chica, ¿no? Esto de bienes fungibles, que lo vas a comprar por caja chica, que son gastos menudos. Que fija, digamos, tu norma que regula cuánto es el monto reembolsable, ¿no? A quién se va a encargar del manejo de esos gastos menudos. Ahora, acá hay uno, dice pagos en efectivo que pueden ser utilizados para las entidades que hacen obras por administración directa. Entonces, el pago de los jornales, que puede ser pagos en efectivo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, acá tienen dice, las unidades ejecutoras pueden utilizar sistemas de recaudación con otras entidades del sistema financiero internacional. Miren lo que antes les decía, ¿no? Sí puedes utilizar el sistema financiero nacional siempre y cuando se transfiera a la respectiva cuenta, ¿no? Del Banco de la Nación que tiene, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros, en este caso el OCE, recauda por las tasas por el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Que puedes pagar en cualquiera de los bancos. Si se paga, los bancos reciben bienes dentro de las 24 horas, siendo transferida a nuestra cuenta que tenemos en el Banco de la Nación, ¿no? Y ella a su vez revertir a Tesoro Público, ¿no? A eso se refiere esto. ¿Es obligatorio el pago a proveedores mediante abono o cuentas bancarias? Sí, es obligatorio. Los proveedores, ¿no? Están obligados a tener su cuenta o en todo caso a indicar, e incluso en los contratos tienen que indicar su CCI. Se puede entregar fondos para su administración en la modalidad de encargo a entidades de otros pliegos presupuestarios. Esto estaba proscrito, sin embargo, desde fines del año pasado estoy viendo que hay entidades que las están nuevamente autorizando para hacer encargos. Bueno, especialmente estoy viendo esto de entidades conformantes del sector defensa que los están encargando para hacer, digamos, por ejemplo, procesos por encargo. Siempre me he preguntado, no encuentro, hasta ahora no encuentro, por eso no les doy, digamos, en base a qué dispositivos de la norma de tesorería se están basando ellos para hacer nuevamente entregar fondos por encargo, ¿no? Antes había esto, era bastante recurrente, ¿no? Por ejemplo, una municipalidad encargaba al ejército para que el ejército le haga, ejecute una obra, ¿no? Un camino vecinal, ¿no? Y el ejército tenía incluso su departamento de obras públicas que tenían expresamente personal contratado para hacer estas obras por encargo, ¿no?
de las entidades del Estado, que fue proscrito, ¿no? Sin embargo, como les digo, ahora último estoy viendo que se está volviendo a ver este tipo de manejo, ¿no? A tal punto que en el sistema, porque el sistema sí está preparado para tener obras por encargo o procesos por encargo, compras por encargo. Bien, esto hasta aquí sería. No sé si hay alguna pregunta, señores, para retomar la parte de lo que es el SID. No, si yo certifico, convoco mi proceso este año, quiere decir que es certificado, ¿no? Pero la buena plaza la del próximo año, no me da tiempo, ¿no? Entonces lo convoco a mediados de diciembre, ¿no? Pero eso no significa que el dinero, si bien el dinero está certificado, pero como no está comprometido ni devengado, igual regresa al tesoro público solo si la asignación del próximo año. Claro, Claro, o sea, ahí habría que... o estoy comprometiendo ya. Ya, ok, a ver. Hasta acá solamente tenemos compromiso. ¿Ya? Es un proceso, digamos, normal. Luego tienes la conformidad, ¿no? Si queremos seguir acá, y vas a tener el devengado. Y ahí va a seguir tu calendarización, tu PCA, etc. Y vas a... Lo que usted me está diciendo es lo siguiente. ¿Qué has convocado? Si queremos ponerle fecha, estás convocando en diciembre, Sí. mediados de diciembre. Estamos hablando del 15-12 del 2013, y es una licitación pública. ¿Ya? Una licitación pública como mínimo, desde la convocatoria hasta la presentación de propuestas, ¿cuántos días debe haber? 22 días antes. Ya, ni siquiera en días calendarios ya llegamos para otorgar la buena prueba. Pero ¿qué hemos dicho en antes? Si tú vas a convocar, condición que tienes que tener tu certificación presupuestal. Entonces, ¿qué va a decir esa certificación presupuestal? Lo más probable que va a tener una anotación con previsión del 2014. Pero ¿dónde va a estar su fundamento, su base, su sustento? Va a estar en el proyecto del PIA del siguiente ejercicio, o quizás ya para esta época ya se tiene la ley anual del presupuesto, y por tanto probablemente esto ya no va a estar en proyecto, sino vas a tener tu PIA aprobado. Pero si yo lo quiero medir por ejecución presupuestal, no se va a reflejar, o sea, en el 2013 no se va a reflejar. No, No se va a reflejar. ya no. Eso se devuelve Ya al no. tesoro público. Si tú Claro. tuviste en tu presupuesto institucional del 2013, Claro. en tu presupuesto institucional del 2013, y lo has tenido como RO, esto revierte. Que te va a dar reprogramar lo que fuese, porque ya está en tu PIA, qué sé yo, y te vas a tener que sustentar por motivos X, etc. Pero lo que es 2013 va a revertir. Sí. ¿La vas a recuperar en el 2014? Seguramente, pero ya para eso tendrás que hacer el sustento correspondiente, que ya tienes ya la buena prueba, tendrás que demostrar que ya tienes contrato para que nuevamente te reprogramen, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, señores?